Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Tenemos otras informaciones registradas a esta hora y nos vamos con nuestra compañera Giselle Quintana, quien conversó con el economista Leonardo Soto, y él se refirió a las cifras de inflación del mes de abril publicadas por el Banco Central de Venezuela sobre el 2%, así como del Observatorio Venezolano de Finanzas, que refleja un 2,9%. Adelante, Giselle, con la información. Hola, sí, muy buenas tardes para ti, Mariana, y para todos los que sintonizan a esta hora Noticias de Globovisión Economía. Así es, el contacto lo hacemos para conversar en este momento con el economista Leonardo Soto. Muchísimas gracias por recibirnos, señor Leonardo. Un poco para conversar sobre las cifras de inflación del mes de abril publicadas tanto por el Banco Central de Venezuela como por el Observatorio Venezolano de Finanzas. Se dio a conocer por el Observatorio Venezolano de Finanzas que esta inflación es de 2,9% en el mes de abril y por el Banco Central de Venezuela la sitúa en 2%. Seguimos viendo una inflación interanual también de doble dígito. Quisiera saber cuál es el impacto que tiene y qué pudiera venir para los meses siguientes. Sí, ciertamente el hecho de que tengamos una inflación menor que la del mes de marzo es algo positivo desde el punto de vista general. Y ciertamente la posibilidad de que esto se mantenga como una constante para todo el 2024 pudiese ser un hecho, pero obviamente está estrictamente relacionado con la posibilidad que tenga el gobierno nacional de seguir inyectando a través del Banco Central de Venezuela divisas a la economía a través de las mesas de cambio interbancario. El equilibrio en la balanza financiera venezolana está determinada en este momento por la liquidez monetaria en bolívares versus la cantidad de dólares que se inyectan a la economía por parte del Banco Central a través de las mesas de cambio interbancario. Cuando un equilibrio monetario solamente se sostiene sobre la cantidad de divisas o de liquidez que existen en la economía, hay cierta fragilidad ya que no hay una compensación efectiva entre niveles de producción efectivo, entre inclusive la posibilidad de que el bolívar pueda recuperar su valor en el corto plazo, y esto lleva a darle una valoración al tema tipo de cambio y al tema inclusive inflacionario basado en el valor de la moneda de curso legal, que es el bolívar, por supuesto, muy superficial, muy esporádico. Es cierto que se ha mantenido contenido, pero esto está fundamentado en que el Banco Central ha venido inyectando cada vez más dólares a la economía, y además también hay que recordar que lamentablemente se mantiene un encaje legal que aún está en el 73%, que limita la cantidad de créditos disponibles actualmente en la calle, entre otras tantas cosas y por ejemplo también está el contrapeso, que es el valor del salario mínimo real, que no se ha ajustado a un contexto canasta básica, que mantiene lamentablemente el consumo contraído y retraído. Todo esto obviamente genera una suerte de disminución de la inflación, repito, artificial, que es muy frágil, y que esta fragilidad puede hacer que cualquier variable que se mueva en el corto plazo puede hacer que el tipo de cambio se dispare y que el índice de precios del consumidor también se desestabilice. Mira, el Banco Central sigue inyectando una cantidad importante de divisas a la economía. En el primer trimestre inyectó más de 900 millones de dólares. Está inyectando a la economía a cerca de 50 a 120 millones de dólares semanales, que son montos importantes a propósito inclusive del incremento de la liquidez monetaria en bolívares, que también se incrementó en el año 2023 y que en el primer trimestre del 2024 se incrementó aproximadamente un 23%. Lo que significa es que si el Banco Central mantiene la recurrencia en inyección de dólares a la economía, vamos a seguir viendo un tipo de cambio estable y por lo tanto un índice de precios al consumidor relativamente estable. Pero, repito, siendo artificial, es sumamente frágil, es sumamente volátil. No vamos a quitarle mérito a estos logros inflacionarios que se lograron a partir precisamente de una necesidad de mantener el equilibrio fiscal que comenzó en el 2018 como parte de la política precisamente de estabilizar un poco las cuentas. Sin embargo, sin producción, sin acumulación, sin ascenso efectivo de reservas internacionales, sin competitividad productiva tanto local como internacional, esta inflación es lamentablemente muy frágil y muy volátil. Lamentablemente el salario mínimo real, el que está establecido en ley, no se ha tocado y es poco probable que se toque aún siendo un año electoral. ¿Por qué? Cualquier incremento de salario que afecte las escalas salariales por las tablas gremiales, profesionales y todos los beneficios de ley que eso implica pudiese convertirse en este momento para el gobierno en una escala de inflacionaria muy peligroso ante un proceso electoral venidero. ¿Por qué? Porque lamentablemente el gobierno pudiese en este momento presuntamente no contar con los fondos suficientes para compensar ese aumento salarial. Entiendo que actualmente en la calle hay mucha especulación con relación al tema de que presuntamente si hay dinero para compensar estos fondos. De hecho, hay políticos que en medio de una campaña electoral están ofreciendo incrementos de salario de hasta $200. Para mí es muy arriesgado, es muy osado. Obviamente en campaña electoral parece que se puede decir cualquier cosa, pero ¿de qué partida va a salir ese pago en la actual situación de PDVSA y la necesaria recuperación de la actividad petrolera? ¿De dónde saldría ese dinero como fondo necesario para hacer esos pagos en efecto? Además, por supuesto, una nómina pública lamentablemente exageradamente abultada,
que llevan a que estas promesas o este escenario de un incremento de hasta $200, partiendo del hecho fundamental de que $200 como salario mínimo es apenas la base para la compensación de una serie de escalas que se deben cumplir precisamente por tabulador, para lo cual pudiese presuntamente en este momento no existir suficiente dinero en caja en Venezuela para honrar ese compromiso, y cualquier dinero en exceso, llamado bolívares, que se inyecten a la economía sin respaldo en reservas internacionales o en flujo de divisas que estén ingresando producto de la actividad petrolera, se convertiría automáticamente en inflación. Por eso mi insistencia en que este tema es estrictamente artificial desde el punto de vista de la contención inflacionaria, porque hay muchas variables que están jugando actualmente en el escenario que imagino el gobierno las está tomando en cuenta, que los políticos que están haciendo campaña electoral y están ofreciendo alegremente aumentos, yo los considero un poco irresponsables, tal vez no están tomando en cuenta, y que hay que entender y hay que hacerles saber a la ciudadanía que sí se puede aumentar el salario mínimo, pero eso tiene que pasar por un proceso de planificación escalonado y consensuado entre todos los factores sociales, laborales del país. Bien, muchísimas gracias. Eran entonces, Mariana, declaraciones del economista Leonardo Soto. Él detallaba el impacto y se refería a las cifras de inflación del mes de abril publicadas tanto por el Banco Central de Venezuela como por el Observatorio Venezolano de Finanzas. Indica que a pesar de que hay una desaceleración de la inflación, pues los elementos que la rodean son frágiles. Ese es nuestro aporte para Noticias a Globovisión Economía y con ello devolvemos el pase contigo al estudio, Mariana. Agradecemos el reporte de Giselle Quintana.